La Academia de Platón fue una de las instituciones educativas más influyentes en la antigüedad y al mismo tiempo un símbolo duradero de la unión entre filosofía, ciencia y comunidad intelectual. Fue fundada por Platón hacia el año 387 a.C. en Atenas, tras su regreso de sus viajes a Sicilia, donde había entrado en contacto con la tradición pitagórica. El lugar elegido fue un bosquecillo consagrado al héroe Academos, situado a las afueras de la ciudad, que con el tiempo dio nombre a la institución, Academia. El propósito de Platón al crear la Academia no era simplemente instruir en retórica o dar clases privadas, como hacían muchos sofistas, sino fundar una comunidad estable de investigación y formación filosófica. Allí se cultivaba un saber integral que abarcaba matemáticas, astronomía, política, dialéctica y ética. En cierto modo puede considerarse la primera universidad de la historia de Occidente, aunque con un espíritu muy distinto a las instituciones modernas. La enseñanza se realizaba mediante diálogos, debates y estudio en común, reflejando el método socrático que Platón heredó de su maestro. La Academia no era únicamente una escuela de pensamiento abstracto, tenía también un componente político. Platón aspiraba a formar filósofos gobernantes, tal como expuso en su libro La República. Su esperanza era que los jóvenes educados en la búsqueda del bien y la verdad pudieran desempeñar cargos públicos con sabiduría. Sin embargo, la aplicación práctica de este ideal, como en sus intentos fallidos en Siracusa, mostró las dificultades de unir teoría y política real. La importancia histórica de la Academia es enorme. Durante casi 9 siglos, hasta que el emperador Justiniano la clausuró en el año 529 después de Cristo, funcionó como un centro de transmisión del saber filosófico. Allí se formaron figuras decisivas como Aristóteles, que estudió 20 años en la institución antes de fundar su propio liceo. También florecieron matemáticos y astrónomos, pues Platón consideraba que las matemáticas eran condición previa para acceder a la filosofía. El legado de la Academia no es solo el de un lugar concreto, sino el de un modelo de vida intelectual, la búsqueda colectiva de la verdad a través de la razón y el diálogo. Su nombre académico se convirtió con el tiempo en sinónimo de cultura, estudio y pensamiento riguroso. Por ello, la Academia de Platón no fue únicamente un recinto en Atenas, sino el arquetipo de la filosofía como tarea comunitaria y también universal. La Academia de Ciencias de Berlín, oficialmente conocida como Academia Real de Ciencias de Prusia, fue fundada en 1700 por iniciativa del elector de Brandeburgo, Federico III, quien más tarde sería coronado como Federico I de Prusia. La institución nació en un momento en que los estados europeos buscaban consolidar academias científicas como motores de prestigio y modernización. Para su organización se contó con la decisiva participación del filósofo y matemático Leibniz, quien fue nombrado su primer presidente y verdadero arquitecto intelectual del proyecto. La Academia berlinesa fue concebida con un carácter interdisciplinario siguiendo el modelo de otras instituciones como la Royal Society de Londres o la Academia de las Ciencias de París, pero con un sello particular. Leibniz defendió la idea de que debía abarcar tanto las ciencias naturales y matemáticas como las humanidades y la filosofía, buscando una síntesis del saber que respondiera al ideal enciclopédico de la Ilustración. Así, desde sus orígenes se configuró como un espacio de encuentro entre científicos, filósofos, historiadores y filólogos. Durante el siglo XVIII, la Academia de Berlín se consolidó como un centro de investigación de primer orden. Sus miembros realizaron aportaciones en astronomía, física, matemáticas, filología clásica e historia. En ella trabajaron figuras de talla internacional como Leonhard Euler, uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, y también albergó debates de gran trascendencia entre pensadores ilustrados. Bajo el reinado de Federico II el Grande, la institución ganó aún más relevancia al ser dirigida por Pierre-Louis Maupertuis, lo que impulsó una orientación marcada por el empirismo y el espíritu crítico francés. La repercusión de la Academia de Berlín en el ámbito científico fue considerable. Publicaba regularmente actas y memorias en las que se difundían descubrimientos y teorías, convirtiéndose en un vehículo esencial de comunicación científica en Europa. Además, desempeñó un papel decisivo en la profesionalización de la ciencia al ofrecer apoyo institucional y reconocimiento a los investigadores. Con el tiempo, la Academia fue evolucionando y adaptando
adaptándose a los cambios políticos y científicos de los siglos XIX y XX. Tras diversas reorganizaciones sigue existiendo en la actualidad como la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín, Brandeburgo, heredera de aquella institución fundada en 1700. Su historia muestra cómo el proyecto impulsado por Leibniz contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la ciencia moderna en Europa, al establecer una comunidad internacional de saber que perdura hasta hoy mismo. La Academia de Florencia, también conocida como Academia Platónica Florentina, fue una institución cultural e intelectual creada en el siglo XV bajo la inspiración de Marsilio Ficino, 1433-1499, filósofo, médico y traductor humanista. Su origen se enmarca en el contexto del Renacimiento italiano y en particular en el mecenazgo de Cosme de Medici, quien alentó a Ficino a estudiar y traducir los textos de Platón y de los neoplatónicos. Aunque no fue una academia formal en el sentido moderno, se configuró como un círculo de estudios, debates y divulgación filosófica que desempeñó un papel fundamental en la transmisión del platonismo al mundo moderno. La fundación de esta academia suele situarse en torno al año 1462, cuando Ficino recibió de Cosme de Medici una villa en Careggi, cerca de Florencia, para que dedicara su vida al estudio y la enseñanza. Allí se reunían intelectuales, poetas, artistas y políticos con el propósito de revivir el espíritu de la Academia de Platón, pero adaptado a las inquietudes renacentistas. Ficino, que dominaba el griego y el latín, tradujo al latín las obras completas de Platón, lo que constituyó la primera traducción integral de la antigüedad clásica a una lengua occidental moderna. El énfasis de la Academia Florentina estaba en el estudio y la divulgación del pensamiento platónico y neoplatónico. Ficino interpretó a Platón a la luz del cristianismo, presentándolo como un precursor de la verdad revelada. Su obra más influyente, la Teología Platónica de la inmortalidad del alma, intentaba conciliar la filosofía griega con la fe cristiana, sosteniendo que el alma humana posee una dignidad inmortal que la orienta hacia lo divino. De este modo, la Academia contribuyó a consolidar una visión espiritual y humanista del hombre, en contraste con la visión meramente escolástica predominante en la Edad Media. Además, la Academia no se limitaba a un trabajo erudito cerrado, sino que tenía un fuerte componente divulgativo y artístico. Sus miembros celebraban reuniones en fechas simbólicas, como el aniversario del nacimiento de Platón, y discutían sobre el amor, la belleza y la armonía del universo. Estas ideas influyeron decisivamente en poetas como Lorenzo de Medici y en artistas renacentistas, que encontraron en el platonismo un marco para ensalzar la dignidad humana y la belleza como reflejo de lo divino. La repercusión histórica de la Academia de Florencia fue enorme. Gracias a ella el platonismo renació en Occidente, inspirando tanto a pensadores renacentistas como a corrientes posteriores de filosofía y mística. Así, Ficino y su círculo no solo recuperaron a Platón, sino que lo hicieron fundamento de la cultura humanista del Renacimiento, irradiando una influencia que alcanzó a toda Europa. El Liceo de Aristóteles fue una de las instituciones filosóficas más notables de la antigüedad. Fundada por Aristóteles en el año 335 a.C., cuando regresó a Atenas, tras haber sido preceptor de Alejandro Magno, el lugar elegido se hallaba en las afueras de la ciudad, en un área con jardines y espacios abiertos dedicados a Apolo Licio, de donde deriva su nombre Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, que se había desarrollado en torno a un recinto sagrado, el Liceo se configuró como un espacio más abierto, destinado tanto a la enseñanza como a la investigación. Aristóteles organizó allí un método de enseñanza peculiar, el peripatético, llamado así porque solía impartir lecciones mientras paseaba con sus discípulos por los senderos del recinto. El Liceo se convirtió en un lugar no solo de exposición doctrinal, sino también de diálogo constante, en el que se transmitían conocimientos mediante la conversación y el ejercicio conjunto del pensamiento. Uno de los aspectos más característicos del Liceo fue su énfasis en la investigación sistemática. Aristóteles y sus discípulos recopilaban observaciones de historia natural, política, biología, literatura y astronomía. El maestro fomentaba la elaboración de colecciones y catálogos de datos, sentando las bases de una auténtica enciclopedia del saber. Esta orientación empírica distinguió al Liceo de otras escuelas filosóficas de su tiempo que solían centrarse en la especulación metafísica o ética. La repercusión histórica del Liceo es inmensa. En él se consolidó la idea de que la filosofía no podía desligarse de la investigación concreta de la naturaleza y de la sociedad.
El énfasis aristotélico en la observación, clasificación y análisis lógico marcó un antes y un después en la historia del pensamiento. La escuela no solo transmitió la obra de Aristóteles, sino que también generó discípulos que continuaron desarrollando investigaciones en múltiples disciplinas. Durante varios siglos, el Liceo funcionó como un verdadero centro de investigación interdisciplinaria, en el que se cultivaban tanto la física y la biología como la ética y la política. Aunque sufrió interrupciones y declinó tras la muerte de su fundador, la tradición peripatética se mantuvo viva y fue recuperada en diferentes épocas, especialmente en el mundo helenístico, en la Edad Media y durante el Renacimiento. Así, el Liceo no fue únicamente una escuela más entre las muchas de Atenas, sino el laboratorio originario del pensamiento científico y filosófico sistemático. Su modelo de trabajo, basado en la observación rigurosa y el razonamiento lógico, sigue siendo una herencia decisiva para el cultivo de la filosofía y de la ciencia hasta nuestros días. La Royal Society de Londres es una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del mundo, y su creación marcó un antes y un después en la organización de la investigación moderna. Fue fundada oficialmente en 1660, tras una reunión de científicos y eruditos en el Gresham College de Londres, y recibió la Carta Real de Carlos II en 1662, lo que le otorgó reconocimiento formal y estabilidad institucional. La fundación de la Royal Society estuvo profundamente ligada al espíritu de la revolución científica del siglo XVII. Inspirada en el método experimental defendido por Francis Bacon, la sociedad tenía como propósito central la promoción del conocimiento basado en la observación, la experimentación y la verificación empírica. Su lema, Nullius in verba, no aceptar la palabra de nadie, reflejaba la voluntad de liberarse de la autoridad de la tradición o de dogmas para someter toda afirmación al contraste con la experiencia. Entre sus primeros miembros destacaron figuras como Robert Boyle, pionero de la química moderna, Christopher Wren, arquitecto y matemático, y más tarde Isaac Newton, cuya obra monumental Principia Mathematica fue publicada bajo los auspicios de la Sociedad en 1687. Desde sus inicios, el organismo funcionó como un espacio de encuentro donde científicos de diversas disciplinas podían compartir descubrimientos, discutir hipótesis y difundir resultados. Una de las funciones más relevantes de la Royal Society fue la creación en 1665 de su propia revista científica, considerada la primera publicación periódica dedicada exclusivamente a la ciencia. A través de ella, los descubrimientos adquirieron difusión internacional y se estableció un precedente para el sistema moderno de comunicación académica y revisión por pares. La repercusión de la Royal Society en el siglo XVII y en adelante fue enorme. Contribuyó a consolidar la ciencia experimental como el paradigma dominante frente a la especulación puramente teórica y generó un modelo de comunidad científica organizada que sirvió de inspiración a otras academias en Europa, como la Academia de las Ciencias en París, por ejemplo. Hasta la actualidad, la Royal Society sigue desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia. Ha impulsado investigaciones en física, biología, astronomía, medicina y muchas otras áreas, y cuenta con miembros ilustres que han sido protagonistas de avances decisivos. Su historia muestra cómo la ciencia, organizada de manera colaborativa e institucionalizada, puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas de transformación cultural y tecnológica de la humanidad.